Maestros, muy buenas noches. Nuevamente Manuel Quiles Cruz, esta noche de 15 de agosto. Este es el cuarto video sobre planeación. Estamos hablando de los elementos para la planeación y he comentado ya sobre el aprendizaje profundo, he comentado sobre el aprendizaje significativo, he comentado sobre el aprendizaje situado y algo que también surge desde la semana pasada con mayor fuerza, y estoy haciendo referencia a aquellos momentos de 2016. Estoy haciendo referencia a los momentos de 2016 y después ya 2017 con el aprendizaje socioemocional. Es decir, que esta videofilmación, esta videotransmisión en vivo, estoy en vivo, ya conjunta la cuarta videotransmisión, hablando de aprendizaje profundo, aprendizaje significativo, aprendizaje situado y de aprendizaje socioemocional. Y en la propuesta curricular de 2016, como la marcó la Secretaría de Educación Pública, se establece junto con el concepto de aprendizajes clave y la autonomía curricular un tercer eje. Ellos lo mueven como eje en 2016, que denominan desarrollo personal y social. Nosotros podemos ver entonces cómo en 2016 hablaban de aprendizajes clave y en 2017 son campos de formación. Y lo que yo observo ya en 2017 es un concepto de aprendizajes clave que lo puedo mover desde lo que sería el propio concepto como tal, que está conformado por una serie de conceptos como conjunto, conocimiento, práctica, habilidad, actitud, valor, integración del sujeto, el concepto de educación integral, el aprendizaje de los aprendizajes claves solamente en la escuela, la decisión de que van a ser, de no aprenderse en la escuela van a dejar carencias, y finalmente el último concepto que tiene que ver con que serán cruciales en momentos determinados de la vida de los sujetos. Pero ellos hablaban así de aprendizajes clave. Hoy tengo que hablar de aprendizajes clave desde el concepto o desde la propia estructura, donde vienen los campos de formación académica, donde están las áreas del desarrollo personal y social y donde están los ámbitos de la autonomía curricular. Y lo que se reconoce es que para el pleno desarrollo del alumno, o bien simplemente como dice la Secretaría de Educación Pública, para su formación integral, porque el concepto de formación integral, el concepto de educación integral está plasmado como un punto nodal ahí en aprendizajes clave, lo que se tiene que hacer necesariamente es favorecer el desarrollo de las habilidades socioemocionales. Yo por eso desde febrero empecé a trabajar esta parte de las habilidades socioemocionales. Entre otros estados de la República fui a la ciudad de Reynosa, donde trabajé en una de las secundarias que me dejó una impresión por el tipo de trabajo que están realizando tanto el director como la subdirectora. Y lo que planteaba yo ahí en el desarrollo de las habilidades socioemocionales, pero sobre todo en el enfoque de lo que debe de ser el aprendizaje socioemocional, es un reto para nosotros los maestros, puede ser una novedad, pero yo tengo que discernir también qué quiere aprendizajes clave de mis habilidades socioemocionales, o si con mis habilidades socioemocionales voy a tener que alimentar otra parte de la empresa. Entonces yo tengo que ver esta parte de las habilidades socioemocionales y lo veo que se refleja en el currículum. Cuando se refleja en el currículum lo veo desde 5 dimensiones. Hay 5 dimensiones donde la atención es la primera de ellas, porque la atención es una dimensión muy importante para el desarrollo socioemocional. Nosotros hemos venido sosteniendo, no lo dice aprendizajes clave, pero el que atiende aprende, el que aprende conoce, el que conoce sabe, el que sabe puede, el que puede es capaz, el que es capaz lo logra todo. Entonces, desde esta idea de favorecer el desarrollo de las habilidades socioemocionales, lo cual está reflejado en el currículum, pero se tiene que hacer una justificación, y la Secretaría de Educación Pública hace una justificación en el sentido de que esta parte de la educación socioemocional o de la habilidad socioemocional establece que los aprendizajes adquieren sentido cuando verdaderamente construyen, así lo dijeron en 2016, construyen y contribuyen al desarrollo personal y al desarrollo social de los individuos. Es decir, solamente cuando se alimenta la parte personal y social de los sujetos, entonces se adquiere
a partir del aprendizaje un verdadero sentido, porque está contribuyendo a ello, pero para lograrlo precisamente se incluyen dimensiones. Y hay una serie de dimensiones como la apertura intelectual, el sentido de responsabilidad, el conocimiento de sí mismos y el trabajo en equipo y colaboración como se hacía en 2016. Pero en 2017 hay otras dimensiones que ustedes podrán consultar y que yo voy a hablar también en próximos días de estas dimensiones que tienen que ver con la parte de la educación o del aprendizaje socioemocional. Porque si yo hablara, por ejemplo, nada más de la apertura intelectual, o tuviera yo que hablar de los aspectos de la práctica reflexiva, donde debo de tener la mente abierta y debo de estar preparado para enfrentar la crítica, esta parte de la apertura intelectual me llevaría a lo que yo creo que son la parte final de mis 6 conceptos básicos en educación. En esta parte, los 6 conceptos yo los hago partir del conocimiento y el saber, de la creatividad y la innovación, y del genio y la brillantez. Y para que haya esa apertura intelectual, yo debo de generar el genio y la brillantez en mis estudiantes. Esto es lo que yo estoy diciendo, no es lo que dijeron en 2016, pero yo quiero que mis alumnos, los alumnos que voy a tener ahorita en preescolar, en la primaria, en la secundaria o en media superior, formen un grupazo. Necesito grupos destacados y entonces empiezo a entrar en el conflicto, como lo que he publicado en Facebook, en el sentido de lo sesudo de los discursos y de los párrafos que me dejan caer en el nuevo modelo educativo para la educación obligatoria en 2016, donde me dicen casi que como por arte de magia, yo entro a la construcción, pero yo soy un maestro conductista, fui formado en el conductismo y me considero un buen producto. Y creo que mis alumnos también son buenos productos, aunque algunos de ellos ya no son tan conductistas, pero lo que yo voy haciendo es que si los aprendizajes adquieren sentido cuando verdaderamente contribuyen al desarrollo pleno, tanto del desarrollo personal como social de los individuos, entonces dimensiones como las que usaban como sentido de responsabilidad o el conocimiento de sí mismo, como el propio conocimiento de sí mismo que está en educación preescolar de origen, el conocimiento de sí mismo está en el desarrollo de las habilidades, porque en educación preescolar el conocimiento de sí mismo ayuda a los estudiantes, ayuda a los niños de educación preescolar a reconocer cuáles son sus cualidades y cuáles son las de los otros compañeros. Así, yo yéndome a esa salida del perfil de egreso en las habilidades socioemocionales, entendiendo que estoy hablando de un aprendizaje socioemocional, yo entiendo que tengo una serie de cualidades y yo me veo como generoso. Yo me veo como buena persona, yo me veo como solidario, leal, me veo como colaborador eficiente. Es decir, yo me veo de alguna manera, pero también me veo responsable, disciplinado en términos de trabajo. Cuando yo empiezo a hablar de mis habilidades, entonces resulta difícil porque siempre será mucho más fácil hablar de las habilidades de los otros y de las cualidades de los otros. No nada más de las habilidades, de las cualidades. Y las cualidades pues se han generado de mis hábitos y se han generado desde mis valores. Por eso los hábitos también a lo que tienden es que si las prácticas de los hábitos son negativas, pues me van a llevar a situaciones de vicio, ¿sí? Y si las prácticas de los hábitos son positivas, necesariamente me van a llevar a las virtudes, a las cualidades. Por eso las cualidades son fundamentales, el conocimiento de mí mismo, aunque suene iterativo, el conocimiento que deben de ejecutar mis estudiantes de preescolar, mis niños de preescolar, respecto de sus cualidades o respecto de las estrategias que los propios niños tienen que desarrollar para conformar sus juegos, para conformar también el propósito de qué se siente lograr algo. Porque nosotros en esta parte del aprendizaje socioemocional tengo que ir hacia la conjunción y hacia el logro de los proyectos de vida. E ir al proyecto de vida igualmente, si yo lo veo con mi estudiante de secundaria, el primer punto de arranque es la atención. Y la atención tiene que ver con toda la serie de ideas que tiene que generar para darle fortaleza a sus capacidades. Necesito estarle dando fortaleza a mis capacidades. Así tenga la adversidad en contra,
Yo me lanzo con mi fortaleza porque las tengo como sujeto, en el caso personal las tengo como persona, como maestro, y me siento fuerte. Puede sonar ego, pero así me siento. Y desde ahí, entonces, lo que yo tengo que ayudar a mis alumnos de primaria, a mis alumnos de secundaria, es a que consigan logros, a que concreten lo que piensan y a que cumplan con sus proyectos de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. Pero queda claro que en la parte socioemocional yo tengo que pensar en el presente, porque si yo actúo ahorita en el presente, seguramente en el futuro voy a tener el beneficio. Pero si yo estoy pensando nada más en mi futuro, estoy anclado en el pasado y me estoy olvidando del presente, seguro que no voy a lograr nada, porque se va a ir hacia allá o se va a ir hacia acá. Pero tengo que hacerlo desde el presente para poder lograr, para poder mostrar mis logros concretos en el futuro. Puede ser a corto, a mediano o a largo plazo. En lugar de estarme anclando al futuro, lo hago en el presente, porque este es el día que estoy viviendo, y este día lo lleno de felicidad, lo lleno de alegría, lo lleno de cosas positivas, muestro mi buena cara, mi buena disposición, y no nada más la actitud al 100, sino una actitud positiva en el amanecer. Porque cada día me da la oportunidad de tener nuevas experiencias, y estas experiencias son las que me ayudan en el trabajo de mi práctica educativa, porque no todo lo hace la teoría. La teoría por sí no puede resolver problemas técnicos. Fíjense lo que digo, la teoría por sí no resuelve problemas técnicos. Tengo que enlazarla con la práctica, con la experiencia, para poder resolver problemas del aula. Por eso las competencias que se están manejando como competencia clave en el desarrollo de las habilidades socioemocionales de los niños y de los adolescentes, como aprender a convivir, que viene desde la parte de las competencias para la vida, junto con ese aprender a aprender, es decir, la parte del aprender a aprender. Ellos trataban en 2016 de aclararlo en un currículum de aprendizajes clave y de áreas del desarrollo personal y social, como el que planteaban entonces, y que daba pie a la atención debida de los procesos simultáneos de aprender a aprender y aprender a convivir, como lo dijo la Secretaría de Educación Pública en 2016. Por eso los aprendizajes o las habilidades socioemocionales que se espera, que se deseaba, mejor dicho, que los alumnos desarrollaran, tenían que ver con la autoconciencia, con la autogestión, con la conciencia social, con las habilidades para relacionarse unos con otros y con la toma de las decisiones personales. Pero si yo iba a las competencias para la vida, entonces veía yo en las competencias para la vida el aprendizaje permanente, el manejo de la tecnología, veía yo el manejo de las situaciones, vivir en sociedad y la convivencia. Pero no era suficiente, no es suficiente. Hay cosas que las competencias no me dijeron porque yo lo preguntaba, no lo pude descubrir, a lo mejor mi ignorancia era muy grande en ese sentido, no podía mi ignorancia permitirme ir más allá, pero yo les preguntaba, ¿cómo le hablo al ser? Díganme cómo le hablo al ser. Es decir, debe de haber una manera de hablarle al ser, o qué es ser. Y ese tipo de cuestiones, cuando ahora me colocan desde 2016 en el documento que pretende dotar de las herramientas para el diseño y la elaboración de la planeación didáctica, en el caso de los maestros, que tiene los elementos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, están organizados de una forma que permite el desarrollo de las estructuras cognitivas o cognoscitivas. Pero de lo que me están hablando en Secretaría de Educación Pública es de intervenir en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y todavía me queda la duda de qué debo de entender por proceso educativo. Tengo la duda, soy ignorante, tengo que buscar mis respuestas. Entonces tengo esa duda todavía y necesito ver cómo la adquisición de habilidades y la modificación de actitudes en mis estudiantes en el tiempo disponible para un curso dentro de un plan de estudio se pueden dar. Pero creo que con media hora no se puede hacer nada. Soy Manuel Quiles Cruz, maestros. Hasta luego.